Buenos días, bienvenidos a este webinar de auditorías remotas. Mi nombre es Jaime Ávila y soy la gerente de certificación de ABS Quality Evaluations para México, Centroamérica y el Caribe. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy para presentar el por qué, el cómo y la forma de tener una auditoría exitosa en una modalidad remota. Siéntanse con la confianza de escribir en cualquier momento sus preguntas en el panel de preguntas que dice Questions. Creo que está al lado derecho de su pantalla. Al final de la presentación estaré respondiendo con mucho gusto todas sus preguntas. Una copia en formato PDF del material presentado el día de hoy estará disponible para descarga en la sección llamada Handouts del panel de GoToWebinar. Esta sesión también estará siendo grabada y estará disponible en el sitio web www.abs-mediogroup/webinars por si les gustó mucho y la quieren volver a escuchar o saben de alguien que por alguna razón no pudo atender esta mañana y quisiera escuchar. También pudieran solicitarla vía correo electrónico directamente conmigo. Al final de la presentación se mostrará mi dirección de correo electrónico a la cual me pueden escribir y hacer la solicitud. Antes de entrar en materia, quisiera comentarles brevemente sobre ABS Group. ABS Group somos una organización con más de 1,000 empleados alrededor de todo el mundo y con presencia en más de 20 países. Las empresas de ABS Group somos líderes en la prestación de servicios técnicos, dando un valor agregado a las industrias que servimos. Nuestro corporativo se encuentra ubicada en el área de Houston, Texas, y somos una empresa subsidiaria e independiente de ABS, que es American Bureau of Shipping, la cual es una sociedad de clasificación marítima y costa afuera fundada desde el año de 1862. ABS Quality Evaluations o ABS QE, formamos parte de ABS Group y somos un organismo de certificación de tercera parte que ofrecemos auditoría y servicios de certificación en diversos programas o estándares como lo son ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AS 9100, que es para la industria aeroespacial, IATF 16949 para el sector automotriz, OSA 18001, que por cierto ya va de salida, Responsible Care 14001, Responsible Care Management System, ISO 27001, que es para seguridad de la información, ISO 13485, dispositivos médicos, SA 8000 en el área de responsabilidad social, ISO 20000, que es gestión de servicios de tecnologías de información, ISO 28000, seguridad en la cadena de suministro, ISO 50001, eficiencia energética, y SEMS, que son las siglas del Safety and Environmental Management System. Bien, ahora sí, entremos en el tema que nos ocupa el día de hoy, auditorías remotas exitosas. La agenda del día de hoy se compone de los siguientes tópicos: requerimientos básicos y reglas de acreditación, política de gestión de certificación desarrollada por ABS QE para el COVID-19, las opciones para auditorías remotas utilizando tecnologías de información y comunicación para asegurar flexibilidad, la planeación efectiva para tener una auditoría remota de manera exitosa, la preparación de la auditoría, lo que es la preparación de la organización y los asuntos relacionados a la seguridad de la información, la realización exitosa de la auditoría remota, efectividad de esta y los posibles escenarios. Y por último, el reporte de la auditoría y las respuestas en caso de existir no conformidades. En el caso de IATF 16949, no se ha permitido las auditorías remotas. Solo se creó lo que la IATF ha denominado monitoreo. Y sus reglas se encuentran en el último documento publicado el pasado viernes 8 de junio en la página de la IOB. También se encuentra disponible en la página nuestra de ABS Group un webinar presentado el pasado viernes por nuestra gerente de programa automotriz, Vicky Betras, el cual habla sobre las opciones y las reglas para el monitoreo. Por lo tanto, todo lo que revisemos el día de hoy no es aplicable para el programa automotriz, para IATF 16949. Ahí son reglas diferentes las que nos ocupan. Y bien, ¿cómo llegamos a este punto de ahora las auditorías de manera remota?
Definitivamente el virus del COVID-19 y la pandemia nos han cambiado la vida de una forma que ninguno de nosotros tal vez hayamos imaginado, en muchos sentidos, incluido el área laboral. Todo este tiempo ha sido de cambios diarios y de un aprendizaje acelerado y forzado de cómo hacer las cosas. Todo lo que era conocido y dominado, ahora lo hemos tenido que reaprender y abordar de una manera diferente. Muchas organizaciones de todo tipo tuvieron que cerrar temporalmente o disminuir sus operaciones durante este tiempo. Ahora muchos de nosotros hemos tenido que adaptarnos a la modalidad del home office o trabajo remoto, con todos los ajustes que esto nos ha implicado. Y con todo esto, a muchas de las organizaciones les ha surgido la duda sobre cómo mantener sus certificados de sistema de gestión y la realización de sus auditorías. Yo creo que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué seleccionar una auditoría remota? Les diré que hay muchos beneficios. El primero de ellos es que sus auditorías se mantienen en el tiempo de programación que les corresponde, sin caer en un estatus de suspensión. Segundo, la auditoría remota es una opción flexible que nos permite satisfacer sus necesidades. También, y más en estos tiempos, permitirá un ahorro en los gastos de viaje, ya que el auditor no tendrá que tomar un avión o hospedarse en un hotel. Y eso si existen vuelos disponibles o hoteles operando en su ciudad. Nuestro equipo auditor se adaptará a utilizar la plataforma de tecnología de información y comunicación que funciona y que es utilizada por su organización. Y por último, los auditores podrán evaluar los sitios y los procesos de su organización donde se encuentran localizados o se desarrollan. Estos son solo algunos de los beneficios, aunque estoy segura que existen más que aún al día de hoy no hemos podido descubrir. ¿Qué son las tecnologías de la información y comunicación? Bueno, se define como, pudiéramos decir que son cualquier plataforma de tecnología virtual que permita que los objetivos de la auditoría puedan ser logrados. Y estas incluyen básicamente dos: tecnologías de transmisión web en vivo, tales como Webex, Zoom, Microsoft Teams, GoToMeeting, BlueJeans, etc. Incluso en muchas partes han surgido algunas nuevas, como por ejemplo aquí en México Telmex también lanzó su propia herramienta y estoy segura que en otros países también operadores locales han lanzado sus herramientas. Otras tecnologías son las de transmisión en vivo combinadas con tecnología móvil, como un teléfono inteligente o una tablet con capacidad de video, utilizando por ejemplo el WhatsApp o el Skype o el FaceTime u otro tipo de herramientas o aplicaciones de ese tipo. Bien, revisemos ahora el soporte técnico que nos permite realizar las auditorías de forma remota. Hablemos sobre los requerimientos básicos y las reglas de acreditación. Las referencias normativas que se han tomado en consideración para fundamentar la realización de auditorías en modalidad remota son la 17021 parte 1 2015, la cual establece los requerimientos para las organizaciones que realizamos auditorías y la certificación de sistemas de gestión. La regla de acreditación de ANAP número 9, que trata sobre la continuidad de negocios de organizaciones certificadas y la recuperación ante desastres. El documento informativo número 3 de la IAF, que es la International Accreditation Forum, que trata sobre el manejo de eventos extraordinarios o circunstancias que afectan a las entidades de acreditación, a los organismos de certificación y a las organizaciones certificadas. El documento mandatorio número 4, también de la IAF, que establece los lineamientos para el uso de las TICs para propósitos de auditoría y evaluación. Y las notificaciones número 445, 448, 449 y 450 publicadas por ANAP en relación a toda esta situación de la pandemia del coronavirus. ¿Qué nos dicen las reglas sobre las auditorías remotas? La regla al día de hoy no prohíbe en qué categoría de auditorías la técnica de auditoría remota puede ser utilizada. En teoría pueden ser utilizadas en una certificación inicial fase 1, en una certificación inicial fase 2,
en renovaciones, en extensiones de alcance e incluso en transferencias. Las técnicas de auditoría en remota pueden ser utilizadas para auditorías completas o para auditorías que se realizan en 2 etapas planificadas. Pero de esto ya hablaré con un poquito más a detalle más adelante en esta presentación. ¿Cuál es la regla más importante a cumplir? Bueno, es el asegurar que los objetivos de la auditoría puedan ser alcanzados. Esto es lo más importante. ¿Y cuáles son los objetivos de la auditoría? Básicamente pudiera decir que son: 1. La determinación de la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría. La determinación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. La determinación de la eficacia del sistema de gestión y, en un momento determinado, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión. Entonces, de acuerdo al documento mandatorio número 4 de la IAF mencionado en la lámina anterior, este nos define los tipos de sitios o localizaciones y los clasifica básicamente en 2 tipos: sitio virtual y sitio no virtual. Un sitio virtual se define o lo define que es una ubicación donde una organización cliente realiza un trabajo o proporciona un servicio utilizando un entorno en línea que permite a las personas, independientemente de la ubicación física, ejecutar el proceso. Un sitio no virtual es una ubicación donde los procesos deben ejecutarse en un entorno físico, por ejemplo, el almacenamiento, la fabricación, laboratorios de pruebas físicas, instalación o reparación de productos físicos. Este punto ha sido un poco confuso, al menos aquí en México, porque en estos últimos meses y semanas nos hemos dado cuenta que podemos operar muchos procesos de manera virtual. Sin embargo, las organizaciones no lo tenían declarado como tal, ni tampoco lo operaban como sitios o procesos virtuales. Yo creo que esto, después de esta pandemia, muchos de los procesos y o sitios tendrán y mantendrán toda la infraestructura para seguir operando de manera virtual. Y entonces están declarados como sitios virtuales de ahora en adelante. Ya con las definiciones anteriores podemos ver que un sitio virtual se presta para ser auditado de manera remota debido a su estructura y a sus tecnologías de la información y comunicación ya existentes. Y un sitio considerado como no virtual no se presta tan fácil para ser auditado utilizando tecnologías de la información y comunicación estándar. En estos casos, plataformas TIC más avanzadas requieren ser utilizadas. En un momento más abordaré cómo planear, ejecutar y reportar una auditoría remota de manera efectiva. Ya que hemos revisado los antecedentes, la normativa, las reglas, las definiciones, quiero presentarles el extracto de la política que desarrolló ABS para la gestión de la certificación en estos tiempos de coronavirus. Esta política nos habla de quiénes son elegibles para la extensión de sus certificados y para el retraso de su primera auditoría de vigilancia. Y dice que los clientes certificados de ABS-QE que han o están experimentando impactos operativos por el virus del COVID-19 pueden requerir hasta 6 meses de extensión a su certificado actual. O bien, aquellos que les corresponde su primera visita de vigilancia después de la auditoría inicial de certificación, y también para el resto de las auditorías de vigilancia puede existir un retraso en su auditoría anual. Esta política y procedimientos no es aplicable para las certificaciones IATF, como lo mencioné anteriormente, y de AS tampoco, debido a reglas de estos programas que son muy particulares. La extensión de certificados por COVID-19 no reemplaza la auditoría de renovación que se requiere. La auditoría de renovación de certificado deberá realizarse remota o en sitio antes de la fecha de vencimiento extendida. ¿Cómo es el proceso para requerir la extensión de la fecha de vencimiento del certificado en el caso de las renovaciones o para solicitar una extensión en la realización de la primera auditoría de vigilancia después de su certificación inicial?
Bueno, primero su organización solicita a su representante de servicio a clientes la extensión. Su representante de servicio a clientes le solicitará la información y los documentos relacionados a la revisión por la dirección y las auditorías internas. Esta documentación pasa a una revisión técnica para determinar cómo se ha mantenido el sistema de gestión. En México, por ejemplo, soy yo la persona que hace esta revisión. En Sudamérica está mi homólogo y en Europa también está mi homóloga que hace esta revisión. Si se identifica que el sistema se ha mantenido de manera adecuada, se otorga la extensión. Entonces, si hablamos de certificados con fecha de vencimiento extendida para el caso de renovaciones, se les envía por correo electrónico o formato PDF el certificado con la fecha extendida de vencimiento, es decir, con 6 meses más. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el día 25 de junio de 2020 expira su certificado. Usted hace la solicitud, envía la documentación y se aprueba la extensión. Su certificado expirará ahora el 25 de diciembre de 2020 y su organización tendrá que hacer la auditoría de renovación y la resolución de las no conformidades en caso de existir previo al 25 de diciembre. Una vez realizada la decisión de la renovación, su certificado volverá a la fecha de aniversario de expiración original más 3 años, es decir, expirará el 25 de junio de 2023. Ahora bien, si se trata de una extensión de la primera auditoría de vigilancia del primer ciclo de certificación, una vez aprobada la extensión, su representante de servicio a clientes se pondrá en contacto con su organización para determinar la fecha de la auditoría dentro del plazo extendido. Bien, creo que ya es tiempo de pasar a hablar de las opciones para realizar las auditorías remotas con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Su representante de servicio a clientes, en conjunto con el auditor líder asignado, trabajarán con los miembros de su organización para asegurar que los objetivos de la auditoría puedan ser cumplidos utilizando una variedad de plataformas de tecnologías de información y comunicación. Justo ahora es el momento de poder realizar una auditoría en su modalidad remota, como parte de su programa normal de auditorías. En un futuro, cuando la pandemia esté controlada, esperemos, no sabemos a ciencia cierta cómo vaya a quedar definida la normatividad en relación a las auditorías en modalidad remota. Lo que sí sabemos es que en ABS, nuestro compromiso con las auditorías remotas es proporcionar una evaluación profesional y de valor agregado, al igual que lo hacemos con las auditorías en sitio. Ustedes se preguntarán, ¿mi organización puede realizar la auditoría en modalidad remota a través de TICS? En la gran mayoría de los casos, la respuesta será que sí. Su representante de servicio a clientes se pondrá en contacto con usted y le proporcionará un breve cuestionario. Las respuestas a este cuestionario son evaluadas por el área técnica para determinar factibilidad. Si en primera instancia se determina que es factible, el auditor líder se pondrá en contacto con usted para validar los procesos y las TICs que pueden ser utilizadas en cada uno de los procesos o sitios y así poder elaborar una evaluación de riesgo y también el plan de auditoría. Este cuestionario inicial que hacemos es para saber en primera instancia, bueno, si la información, sus documentos y registros se encuentran de manera electrónica o en físico. ¿Qué programas, sistemas, bases de datos están utilizando de manera regular en la operación de su organización? Es decir, ¿qué tanta tecnología ya tienen en operación? ¿Cuáles TICs tienen disponibles para la realización de la auditoría? Microsoft Teams, Webex, GoToMeeting, BlueJeans, Skype. Si tienen smartphones o tablets con cámara para video y entrevistas en línea, haciendo uso del FaceTime o de una videollamada por WhatsApp. Y en algunos casos muy particulares, por la naturaleza del estándar y del sitio, si se tienen drones. También poder conocer con anticipación de posibles restricciones sobre el uso de TICs en su organización. Al día de hoy tenemos dos enfoques posibles para la realización de la auditoría.
auditoría completa de manera remota, utilizando TICS, pero siempre y cuando los objetivos de la auditoría pueden ser cumplidos y la evaluación puede ser realizada de forma satisfactoria, o auditoría en 2 etapas. La primera, que podría cubrir los procesos administrativos y de soporte de manera remota con el uso de TICS, y la segunda etapa cubriría los procesos operativos y sus controles, pero ya en sitio. Estas 2 etapas se pueden programar con un tiempo de separación para proporcionar una mayor flexibilidad en estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, pudieran ser, no sé, 1 mes, 2 o 3 meses, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso. Con cualquiera de estos 2 enfoques, ABS realizará las entrevistas requeridas, la revisión de documentación y la observación de procesos necesarios para alcanzar los objetivos de la auditoría. Utilizando diversas TICs se permitirá la flexibilidad para obtener la información requerida y tener una experiencia de auditoría que sea exitosa. Hablemos brevemente del programa aeroespacial, que ya había mencionado que tenía ciertas especificidades, y de sus requerimientos en estos tiempos de coronavirus. Este es un resumen de las reglas que fueron establecidas por la IAQG, que es el International Aerospace Quality Group. Y nos dice, en el caso de ISO 9000, reglas específicas fueron establecidas para extensiones de certificados, que son ligeramente diferentes al resto de los programas, 9, 14, 45, etc. En 2020, las auditorías de vigilancia y renovaciones pueden ser realizadas 100% utilizando las técnicas remotas. Las actividades que no pueden ser evaluadas durante la auditoría de vigilancia o renovación de 2020 deben ser trasladadas a la auditoría de vigilancia o renovación de 2021, lo cual resultará en un incremento de la duración de la auditoría del próximo año. Esta situación requiere ser reportada por ABS-QE, ANAP, que es nuestra entidad de acreditación. Auditorías especiales, como son las auditorías de transferencia, solamente pueden ser realizadas con el uso de TICS cuando son aprobadas por ANAP. Lo mismo sucede con las auditorías iniciales fase 1. También pueden ser realizadas utilizando TICS siempre y cuando sean aprobadas por ANAP. Actividades que ocurren en todos los turnos deben ser auditadas durante la auditoría con TICS. Para mayor detalle sobre el programa aeroespacial, se pueden inscribir al webinar que se dará el día de mañana a esta misma hora, también en español. Si es que no lo han hecho, adelante. Entremos de lleno a la auditoría remota. En primer lugar, hablemos de cómo realizar una planeación efectiva que nos lleve a tener una auditoría exitosa. El auditor líder asignado se coordinará con su organización y o con usted para identificar, documentar y mutuamente acordar cuáles serán las TICs a ser utilizadas para lograr los objetivos de auditoría. De acuerdo con las definiciones de sitio virtual o no virtual, las tecnologías de información y comunicación estándar generalmente pueden ser utilizadas para realizar auditorías en sitios o procesos que cumplen con la definición de sitio virtual. Tecnologías de información y comunicación más avanzadas, como son las plataformas con capacidad de video móvil y en ciertos casos muy específicos la utilización de drones, serán requeridas para realizar auditorías en sitio y o procesos que cumplen la definición de sitio no virtual. Regularmente será para las áreas de manufactura, embarques, almacenes de diversa índole, etc. ¿Cuáles serían las preguntas típicas que el auditor líder le preguntará para determinar qué tipo de TIC será requerida? La organización tiene uno o múltiples edificios, se puede proveer un layout de los edificios, existen áreas de la organización en que la señal del Wi-Fi sea muy débil o incluso que no haya señal. Existen áreas de la organización en que la señal del teléfono móvil sea muy débil o que esté prohibida su utilización. ¿Existe alguna área donde el uso de cámaras esté prohibido? Como nota en este punto, quisiera comentar que las cámaras utilizadas durante las auditorías remotas son para observar en vivo únicamente, no se realizan grabaciones.
En el caso de entrevistas, esto también es importante hacerlo saber a los entrevistados para que sientan la confianza de responder las preguntas de la auditoría. Siguiendo con las preguntas. La organización tiene equipo o software de videoconferencia para realizar entrevistas remotas. En caso afirmativo, ¿qué personal tiene acceso a utilizar este equipo o software? ¿Se tiene disponible un teléfono inteligente o tablet con cámara? ¿La organización está dispuesta a utilizar la cámara en vivo para mostrar la evidencia objetiva requerida por el auditor? En las áreas de manufactura, ¿cuál es el nivel de ruido? ¿Se pueden tener disponibles audífonos? Notas importantes a mencionar. La organización debe tener una infraestructura para soportar las TICs a ser utilizadas y se espera que el equipo auditor tenga la misma capacidad. El personal de su organización debe ser competente en la operación efectiva de las plataformas TICs a ser utilizadas, es decir, ya deben de saber cómo operarlas y las funcionalidades que tienen, porque esto hará que la auditoría sea fluida. Es altamente recomendable que la organización trabaje en conjunto con sus áreas de sistemas o de tecnologías de la información para maximizar el uso de las TIC seleccionadas. Participantes múltiples, navegación en las pantallas, cómo mostrar documentos y todo este tipo de cosas. Como parte del proceso de planeación, recomendamos siempre hacer pruebas con las TIC seleccionadas en fechas previas a la auditoría para asegurar viabilidad y efectividad. A la fecha, en todas las auditorías realizadas de forma remota, al menos aquí en los proyectos de México, de Centroamérica y el Caribe, nuestros clientes han realizado pruebas con nuestros auditores y esto ha dado confianza a ambas partes para la realización de la auditoría en esta nueva modalidad. Dependiendo del enfoque y del plan de auditoría, las sesiones simultáneas de auditoría pueden ser requeridas. Esto especialmente o particularmente cuando hablamos de equipos de 2, 3 o más auditores. Toda vez que los pasos anteriores han sido realizados exitosamente, el auditor líder podrá elaborar el plan de auditoría, el cual deberá especificar las TICs a ser utilizadas en cada proceso o área a ser auditadas. Ya quedó definida la auditoría, bien, pues ahora es tiempo de que su organización se prepare. ¿Y cómo prepararse? En primer lugar, identifique los riesgos percibidos y tómese el tiempo para mitigarlos. Estos riesgos pueden incluir, mas no se limitan a cuestiones como problemas de conectividad o problemas técnicos, errores de los usuarios por falta de familiaridad con las plataformas o cuestiones de privilegios, falta de entendimiento de las necesidades de los auditores a través del proceso de preguntas. Ya ven que los auditores somos por naturaleza bastante preguntones. Necesidad de muestreo por parte del auditor, ya que el auditor hará el muestreo tal como si estuviera en el sitio. O bien, no tener la capacidad de poder mostrar completamente el ambiente de trabajo o las actividades de los trabajadores al auditor. Prepare la mayor parte de la información documentada de manera anticipada. Pero con esto no le quiero decir que usted establezca la muestra, sino más bien que tenga información lista, completa y organizada para poder mostrar lo que se le solicite. Solicite soporte a su departamento de sistemas o TI para asegurar que la información documentada esté precargada, organizada y lista para ser compartida. Esto pudiera incluir registros en papel que pueda ser necesario escanear o capturar utilizando fotografía. Prepárese para lo inesperado, con la información relacionada a equipos, registros de capacitación, etiquetados, etc. Nunca sabemos lo que el auditor pueda pedir. El auditor pudiera permitir cierta flexibilidad para obtener o mostrar los documentos o registros solicitados, pero no hay que abusar del tiempo. Todo debe fluir de la mejor forma posible. ¿Cuál es la información que típicamente se revisa durante una auditoría? Bueno, en los manuales del sistema de gestión, aspectos internos y externos, partes interesadas y sus expectativas, alcance y límites del sistema de gestión, diagramas de procesos asociados con el sistema de gestión,
Evaluación de riesgos, si hablamos de 14, aspectos e impactos, si hablamos de OSAS o 45, peligros y riesgos, registros de cumplimiento, matrices de entrenamiento, objetivos, metas y programas, métricos de desempeño, resultados de auditorías internas, externas o de cumplimiento y la revisión directiva. Asegúrese de enviar los layouts o secuencias productivas al auditor líder para que pueda realizar una planeación apropiada de los controles operacionales de los procesos, de forma que puedan ser verificados cuando estos ocurren. Esto solo en caso de que el auditor se lo solicite. Trabaje en conjunto con su auditor líder para determinar los lugares exactos a ser observados. Dependiendo de los requerimientos del estándar, pudiéramos hablar de naves, líneas de producción, almacenes, patios, etc. Revise el plan de auditoría con los involucrados clave y los dueños de los procesos. Así ellos también estarán preparados. Asegúrese de tener claro y compartir con el auditor el modo de operación actual. Si están trabajando jornada completa, escalonadas, turnos rotativos, cuáles son los horarios. Dependiendo del tipo de auditoría en el ciclo, todos los turnos pudieran ser evaluados. Y esto ya lo revisará cada quien con su auditor para la auditoría que les corresponda. Asegúrese que su equipo de trabajo esté listo tanto técnica como virtualmente y en los tiempos apropiados. Esto es importante. Verifique que todos los miembros de la organización a ser auditados conozcan cómo conectarse a las TICs, así como cómo abandonar las sesiones en caso de ser necesario, que sean capaces de compartir sus pantallas para la información documentada y conozcan cómo utilizar las TICs avanzadas, conozcan cómo poner en modo silencio su micrófono para reducir los ruidos de fondo. Y es importante recordar que las diversas plataformas TICs tienen diferentes funcionalidades. Asegúrese que todos estén familiarizados. Realice una práctica con las plataformas TICs avanzadas en los ambientes de trabajo como lo son el de producción, los almacenes, los laboratorios, para identificar si existen problemas de conectividad u otros factores, como por ejemplo el ruido, que pudiera ser un problema para el desarrollo exitoso de la auditoría. Prepárese para la experiencia en escena, piso de producción, almacenes, áreas de recolección de residuos, laboratorios. Si el auditor no ha visitado previamente su organización, un recorrido por sus instalaciones pudiera ser requerido. Esto pudiera ser posterior, ya sea a la junta de apertura o bien al momento de hacer las pruebas previo a la auditoría. Utilice los teléfonos inteligentes o tablets y explique los procesos. Considere el uso de audífonos, practicando siempre la higiene adecuada. En un momento determinado, los empleados pudieran utilizar sus propios dispositivos si fuera necesario y si están disponibles para las entrevistas. No olvide y esté consciente de antemano que el auditor deseará observar el ambiente de trabajo y las actividades del trabajador y entrevistar a diferentes personas. A final de cuentas, esto también es una parte muy vital de la auditoría. Por último, hablemos de la seguridad de la información. Por favor, tome en consideración lo siguiente. La seguridad y la confidencialidad de la información electrónica o transmitida electrónicamente es particularmente importante cuando se utilizan las TICs con el propósito de evaluación o auditoría. Cualquier requerimiento de seguridad adicional diferente a los incluidos en los términos y condiciones que tenemos contraídos actualmente entre su organización y ABS deberán ser acordados mutuamente por ambas partes con anticipación a la auditoría remota. Estos acuerdos deben ser revisados tanto en la junta de apertura como en la junta de cierre. Otras consideraciones claves respecto a la seguridad de la información son: sus documentos y datos son considerados propietarios y confidenciales. Es responsabilidad de los auditores cumplir con los protocolos de manejo de datos de su organización. En la medida del posible, se debe dar prioridad a compartir pantallas. Si el auditor tiene acceso directo, procure no otorgarle privilegios de descarga o de guardar como, solo de lectura. Solo si es necesario, utilice correo no seguro.
De acuerdo a los términos de certificación, cualquier dato recibido por el auditor debe de ser destruido. El día finalmente llegó. ¿Cómo lograr una auditoría exitosa? Antes de la junta de apertura, inicie sesión en todas las plataformas identificadas para que ya estén listas. Asegúrese que todos los participantes estén preparados y puntuales, no sea que a alguien se les haya quedado dormido por ahí. Mitigue cualquier imprevisto teniendo a la mano números telefónicos en caso necesario, del auditor, de su área de sistemas, de sus guías. Asegúrese que las plataformas avanzadas de TICS estén disponibles y listas con su batería cargada. Los tablets, los teléfonos inteligentes, las cámaras o lo que vayan a utilizar. Cierre cualquier aplicación innecesaria para evitar distracciones. Esté atento mientras se realiza la auditoría remota, por si algo se ofrece y fuera necesario apoyar. Agote todas las instancias tanto como sea posible a fin de lograr el objetivo de la auditoría y completarla exitosamente. Vale la pena mencionar que la auditoría remota con TICS debe seguir el flujo de auditoría natural como si fuera en sitio. Las tecnologías de información y comunicación remotas típicas deben prestarse a realizar la mayoría de los procesos administrativos y de soporte dentro de la organización. Por lo tanto, no deberían existir mayores contratiempos. Elementos del proceso y controles operacionales que involucran un ambiente físico y actividades de trabajadores son críticas para la evaluación de la no conformidad, de la conformidad. Por lo que las TICs deben de ser utilizadas en aquellas áreas y ambientes de trabajo, en el piso de producción, para poder observar tanques de almacenamiento, pruebas en los laboratorios, en lugares de embarque, etc. El equipo auditor realizará la auditoría a través de entrevistas con los empleados, revisión de la documentación vía pantalla compartida, observación del ambiente de trabajo, observación de las actividades de los trabajadores y procesos operativos con plataformas TICS más avanzadas, es decir, aquellas de video compartido como puede ser el iPhone FaceTime, la videollamada por WhatsApp, cámaras contables utilizando las aplicaciones de Microsoft Teams, Webex o GoToMeeting. Al igual que en una auditoría en sitio, toda la evidencia requerida será revisada para soportar las conclusiones de la auditoría, incluyendo cualquier no conformidad identificada. No invocando la ley de Murphy, hablemos de qué pasa si durante la auditoría llegase el momento en que el objetivo de la auditoría no puede ser alcanzado. Bien, en este punto el auditor líder tendrá que terminar la auditoría. Documentará dentro del reporte de auditoría en qué punto de la auditoría remota fue finalizada y entonces esta parte de la auditoría tendrá que ser tratada como la etapa 1 de la auditoría. El auditor líder realizará la junta de cierre, asegurando que se comprendan los siguientes pasos de la etapa 2 de la auditoría. En el remotísimo caso de que esto sucediera, el auditor líder y su representante de servicio a clientes trabajarán en conjunto con usted para programar la etapa 2 de la auditoría. Esta etapa 2 puede ser también en forma remota, si se hace posible con la adquisición de plataformas TICS más avanzadas, o puede ser programada en sitio. Y ya así como casos súper extremos en que la etapa 2 no pueda ser realizada, la duración faltante será agregada a la siguiente auditoría en el ciclo. Sin embargo, esto no puede ser válido cuando se trata de auditorías de renovación, porque en estos casos la auditoría tiene que ser completada al 100% para renovar su certificado. Afortunadamente, hasta el momento solo hemos tenido un caso en que la auditoría se ha tenido que dividir en 2 etapas. Y por último, el reporte de auditoría. El reporte de auditoría será tan completo como el reporte de una auditoría en sitio. Adicionalmente, indicará los tipos de las TICs utilizadas, así como la efectividad en el uso de las mismas para lograr el objetivo de la auditoría. Si se seleccionó un enfoque de auditoría en 2 etapas o fue necesario realizarlo en 2 etapas, 2 reportes de auditoría serán entregados.
En estos casos, las no conformidades identificadas durante la etapa 1 deberán ser abordadas con acciones correctivas en los tiempos regulares establecidos y no pueden esperar hasta que la etapa 2 sea revisada. Y si se trata de una renovación, el certificado no podrá ser emitido hasta que se complete la etapa 2 de la auditoría. Con esto concluimos la presentación de este webinar Auditorías Remotas. Ahora es el momento, si es que no lo han hecho antes, de escribir sus preguntas en el panel Questions que debe de aparecer en su pantalla. Haré mi mejor esfuerzo en responder todas sus preguntas. Si acaso no hubiera tiempo suficiente, las contestaré posteriormente por correo electrónico. Les recuerdo que este webinar está siendo grabado y estará disponible en 2 o 3 días en la página de ABS Group, en la sección de webinars. Entonces, vamos a ver. Ay. Vamos a empezar. Son válidas para ABS las auditorías internas remotas para el programa IATF 16949. Supongo que no tengo todo el expertise en IATF 16949 y las reglas no son claras en ese sentido. Pero supongo que para ciertos procesos, sobre todo administrativos y de soporte, si es que se logran los objetivos de la auditoría, sí en un momento determinado pudieran ser. Pero hay procesos de manufactura, procesos de piso que necesariamente habrá que hacerlos ahí. No hay una posición de la IATF en sus reglas ni en los documentos relacionados al COVID en este sentido. Habría que ver si alguna pregunta frecuente ahí. Habría que revisar la página de la IAOB a ver si eso es posible. Los certificados que tienen la acreditación EMA entran también con estas consideraciones. Justamente hace un par de semanas hice una consulta directamente con la gente de la EMA. No se pronunció ni en contra ni a favor. Y como en ABS tenemos la costumbre de seguir la misma dinámica con todos los acreditadores, pensaría que sí, siempre y cuando logremos demostrar que los objetivos de la auditoría se cumplan y también dependiendo ahorita cómo siga la evolución de la pandemia aquí en México. Las extensiones de certificado también aplican para ESD. ESD maneja otro tipo de reglas muy específicas del programa de ESD. ESD, su certificado tiene una vigencia de 1 año. Entonces, extenderlo los 6 meses se vuelve complicado. Ahí tendríamos que hacer la consulta directa del caso específico con la gente de ESD para ver cuál es su posición en ese sentido. Pero hasta el momento no se han pronunciado ni a favor ni en contra. Pero regularmente siguen muchas de las prácticas que el resto de los acreditadores en otros programas están concediendo. ¿Qué opciones tenemos las industrias automotrices? Pues en el caso de las industrias automotriz, el nuevo documento que se publicó el día 8 por parte de la IAOB todavía redujo más las opciones y está básicamente el monitoreo, la actividad de monitoreo del sistema de gestión que no lo considera como una auditoría remota. De hecho, hace mucho énfasis en que el monitoreo no es una auditoría remota. Redujo la opción solamente para poder hacer esta actividad de monitoreo dentro de los últimos 30 días de los segundos 90 días de extensión. Esto, ¿cuál es la lectura o la interpretación que de alguna manera le damos? Es que están tratando y empujando que las auditorías se hagan en sitio. Entonces, en el caso de IATF 16949 es básicamente auditoría en sitio y si están en los últimos 30 días
de los segundos 90 días pudieran utilizar esta actividad de monitoreo, pero no sustituye su auditoría propiamente. Habría que ver el resultado de cada uno, el resultado de su auditoría o de su ejercicio más bien de evaluación remota para ver cómo funciona. ¿Con cuánta anticipación se establecerá una auditoría remota? Bueno, ahorita estamos trabajando con auditorías remotas, al menos aquí en nuestra región, de julio y agosto. Probablemente nos vayamos a extender, pero estamos sujetos a dos cosas. Básicamente, una es la evolución de la pandemia en cada país. Ese es un punto importante. Y el otro, el permiso que nos estén otorgando las entidades de acreditación, que no nos cambien ahorita la regla de poder permitir las auditorías remotas. Entonces nos estamos manejando aproximadamente con unos 2 meses de anticipación. Ahora, eso no quita que ustedes puedan programar la auditoría. Se programa la auditoría como si fuera a ser en sitio. Si vamos avanzando y vemos que la situación de la pandemia no va cediendo, no se va controlando, pudiéramos conservar las mismas fechas programadas, pero ahora en una modalidad remota, no en una modalidad en sitio. Pero ahorita, al menos aquí en nuestra región, en México, estamos trabajando julio y agosto con auditorías remotas. Septiembre todavía vamos a valorarlo, septiembre, octubre o el resto del año. Dice, en una organización que se haya decidido hacer una auditoría interna remota, utilizando para sitios, fichas técnicas de los sitios y soporte fotográfico. Lo anterior, debido a evitar el traslado al sitio por las fechas de la pandemia, dejando nota de futura revisión física en las áreas. ¿Es válido? Bueno, de preferencia, bueno, la primera pregunta es si con esa evidencia, que es, digamos, evidencia pasada, entre comillas, lograron cumplir con los objetivos de la auditoría. Es decir, si lograron verificar cómo está implementado, cómo se está en cumplimiento a los requerimientos, ¿sí? Tanto normativos como los aplicables y cómo está funcionando el sistema de calidad. Entonces, las fichas técnicas, bueno, entendería que es información disponible como cualquier otra documentación. La pregunta es cómo está operando el sistema. Entonces, y aquí me voy a pasar a otra cuestión. O sea, ¿son válidas las auditorías internas remotas? Sí pudieran serlo, siempre y cuando logren demostrar que los objetivos de la auditoría se cumplieron. Es decir, que no fue solamente una auditoría de revisar documentos. Es decir, que pudieran explorar que el sistema está documentado, está mantenido y que hay mejora. Si tengo programada una auditoría de seguimiento de ISO 14001 para el próximo mes de septiembre, ¿sería remota? Probablemente sí. No hasta ahorita, como decía anteriormente, hemos definido hasta el mes de agosto, al menos aquí en México, pero según vaya la pandemia, probablemente nos vayamos a extender más meses y es probable que entonces sí pudiera ser de manera remota. Ya revisaremos ese caso directamente con su representante de servicio de clientes y acá internamente nosotros. ¿Llevan más tiempo las auditorías remotas que las físicas? No necesariamente, pero sí pudiera suceder que lleven un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque si no estamos preparados, como ya lo mencionamos, en tener la información organizada, disponible, lista, eso pudiera llevarnos a retrasos en el tiempo. Pero si nos preparamos, si todo está organizado, si todo está disponible para el momento en que se solicita, la auditoría tendría que durar el mismo tiempo que una auditoría física. Ahora, eso en cuestión de la jornada regular del día. En cuanto a la duración de los días auditor que les corresponde, eso no cambia.
Eso no hay ninguna modificación en la normativa. Si a alguien en su auditoría de vigilancia, por ejemplo, le tocaban 3 días de auditoría, sea remota o sea en sitio, seguirán siendo 3 días. Esa situación no cambia. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debemos confirmar la auditoría remota? Bueno, ya lo comentamos aquí. Ahorita creo que desde el mes de mayo estamos trabajando con junio, julio y agosto. Probablemente en próximos días liberemos septiembre. Aquí lo importante, sea remota o sea presencial, lo importante es poder amarrar las fechas, porque sí, el segundo semestre históricamente es siempre más saturado de actividad y ahorita con toda esta cuestión de la pandemia ha sido todavía atípico. Entonces, mientras más pronto podamos separar fechas con su representante de servicio a clientes, hagámoslo, ¿sí? Y ya acercándose un poquito más los días, pero regularmente será con unos 2 meses de anticipación, podemos confirmar si la auditoría va remota o va en sitio. Buenos días, en la modalidad remota, ¿algunos auditados pueden estar desde casa? Sí, siempre y cuando tengan la información disponible que van a mostrar durante esa auditoría. Si eso a lo mejor, por ejemplo, no sé, un proceso de compras, un proceso de ventas, la revisión por la dirección, siempre y cuando tengan la herramienta las herramientas para poder mostrar la evidencia a través de sus pantallas, a través de la aplicación que hayan seleccionado, pueden estar en su casa sin problema. Acuérdense, la regla aquí es poder lograr el objetivo o los objetivos de la auditoría. Esto aplicará para proveedores también. Supongo que la pregunta es de las auditorías remotas. Pudiese ser siempre y cuando el proveedor de ustedes tenga una aplicación y tenga la facilidad de poderles mostrar la información que ustedes están buscando para ustedes con ese ejercicio de auditoría tener la confianza de que el sistema de gestión el sistema de gestión de su proveedor esté funcionando adecuadamente, esté cumpliendo los objetivos. Entonces, en un momento determinado sí pudiera ser utilizado, pero acuérdense, la regla es poder lograr los objetivos de auditoría a través del uso de las TICs. Y solo la ABS piensa mantener este sistema de auditorías remotas cuando la pandemia termine. Sí, más no sabemos en qué porcentaje nos vaya a permitir la normatividad hacer las auditorías remotas. Ahorita se ha permitido hasta un 100%, pero no sabemos cuando termine la pandemia si esto va a continuar. Aquí no depende solamente de ABS, sino de la posición, de la información que puede emitir el International Accreditation Forum y por ende también cada organismo de acreditación que nos permita poderlo hacer. Pero es muy probable que sí esta cuestión de las auditorías remotas siga existiendo, a lo mejor no para toda la auditoría, pero para ciertos procesos y para ciertas partes, para ciertos sitios, yo creo que sí, definitivamente. Las auditorías para certificación por primera vez pueden ofrecerse en una sola fase. No, las auditorías de certificación se dividen en 2 fases, la fase 1 y la fase 2. Ahora, no hay que confundir esto de las auditorías iniciales de certificación fase 1, fase 2, con lo que mencioné de una auditoría en 2 etapas. Son cosas diferentes. Las auditorías de certificación desde el año 2009 se realizan en fase 1 y en fase 2. Que la fase 1 es, digamos, ver que estén listos para el gran paso, ver cómo está su sistema de gestión, ver el enfoque que traen, ver qué es lo que les falta para dar el gran paso y hacer la auditoría de certificación fase 2. Eso no cambia. Ahora, una auditoría fase 2, una auditoría de vigilancia, una auditoría de recertificación, una auditoría de transferencia, pudiera realizarse en 2 etapas distintas. Eso sí, son 2 cosas distintas. Pero fase 1 y fase 2 siguen operando en auditorías iniciales.
La versión 2015 de ISO 9000 disminuye la cantidad de documentos requeridos. De cara a evidencias objetivas en auditorías remotas de esta norma, muchas cosas podrán quedar a la confianza en la respuesta del auditado. Bueno, la respuesta al auditado también es evidencia. Sin embargo, sí disminuyó la cantidad de documentación, sin embargo, tenemos que dar evidencia de alguna u otra manera. Y en ocasiones no necesariamente es un documento, porque a veces los resultados hablan sobre la efectividad de un sistema de gestión, o los problemas hablan, las situaciones hablan. Entonces, poniendo un ejemplo muy hipotético, si dijéramos, oye, el programa de mantenimiento, dice, pues no tengo a lo mejor los registros de mantenimiento porque pues, no hay aquí un requisito explícito en este sentido, pero todo el mantenimiento está muy bien. Y entonces empiezas a ver todos los métricos y dices, oye, tiempos muertos porque la máquina falló, situaciones de retrasos en embarques porque la máquina falló. Entonces, bueno, todo eso genera evidencia también y vamos amarrando. Acuérdense que todo esto es un sistema. ¿Existe algún costo adicional en caso de solicitar la extensión? En caso no aplicaría la extensión solicitada, en caso de que no esté listo por COVID. La extensión para la expiración de certificados y la extensión de la primera auditoría de vigilancia del primer ciclo después de la auditoría de certificación sí tiene un costo por esa extensión, porque hay un trabajo adicional. En el caso de que las auditorías de vigilancia o renovación sean demoradas un poco de tiempo, ahí no hay un costo hasta ahorita. El cuestionario, ¿cuándo se enviaría a las empresas o instituciones? Esto lo hace el representante de servicio a clientes cuando ya estamos, digamos, ya dimos luz verde para poder realizar auditorías remotas en ese espacio de tiempo. Entonces, por ejemplo, ahorita, aquí en México, el representante de servicio al cliente están trabajando con los proyectos de julio y agosto, ya se los enviaron creo que desde el mes de mayo o en este mes de junio, diciéndoles, oye, contéstame este cuestionario. Ya que demos luz verde, si las cosas siguen igual para el mes de septiembre, entonces les estarán enviando este cuestionario a los que tienen programadas su auditoría en el mes de septiembre para ver la factibilidad de que se pueda realizar la auditoría de manera remota. Se puede posponer con el argumento inicial del impacto operacional para el IATF y dónde puedo confirmar esta información. En la página de la IAOB están las publicaciones, está la última revisión del documento, en qué casos y cómo se puede hacer este retraso de las auditorías en el caso de IATF. Para auditorías de nosotros mismos a nuestros proveedores, se puede hacer de igual manera de forma remota y serán validadas como evidencia para ABS. Bueno, ya lo habíamos comentado. Y siempre y cuando se cumpla el objetivo. Si ustedes se sienten tranquilos y con la confianza de que la evaluación que le hicieron a su proveedor les dio la información necesaria para tomar una decisión en cuanto al desempeño y al sistema de su proveedor, no tendría por qué no ser válida, siempre y cuando se haya cumplido el objetivo. ¿Hay algún requisito adicional que deba cumplir que no esté en la ISO 9000-2015? Bueno, no entendí esta pregunta muy bien, pero no, pues todo la evaluación remota o en sitio se hace bajo el mismo criterio, ISO 9001-2015. Le consulto para el caso de auditoría de mantenimiento vigilancia que requiera una observación de un proceso de carga de camiones cisterna. ¿Se podría utilizar las TICs? Sí, siempre y cuando sean TICs que permitan poder observar de manera adecuada esa operación, sí pudiera ser. Entonces, es lo que hablábamos, por ejemplo, del uso de tablets o el uso de los teléfonos inteligentes con capacidad de videocámara,
y que utilizan alguna aplicación como el FaceTime o el mismo WhatsApp o incluso, por ejemplo, el Microsoft Teams, y tienen aplicaciones donde tú puedes ir con el teléfono inteligente o con la tablet, al mismo tiempo vas mostrando el video y vas explicando ahí cómo va haciendo el proceso. Eso permite al auditor poder ver la operación. Sobre el tiempo de la auditoría, han previsto que este posiblemente durara más por hacerlo remotamente con todas las dificultades que se puedan presentar. Es decir, si antes duraba 3 días, ahora ¿cuánto tiempo será? Bueno, ya lo respondimos. En teoría debe durar el mismo tiempo y aquí la clave está en que la organización esté preparada, que esté lista con anticipación para mostrar todo de manera fluida, al igual que lo hacen en auditorías en sitio. De solicitar auditoría remota, ustedes cotizan los costos de las mismas, sí, es el mismo costo, no cambia. La única diferencia es que como no hay gastos de viaje, si no es auditoría local, ahí digamos que hay un ahorro, pero el costo es exactamente lo mismo porque el trabajo y el objetivo sigue siendo el mismo. Podría realizarse con las mismas bases una auditoría interna, sí, siempre y cuando se cumplan los objetivos de la auditoría. Nota: para cambio de dirección del lugar físico de auditoría, ¿puede hacerse con esta modalidad o podría hacerse con videollamada o debemos esperar a la visita del auditor? Depende del estándar. Depende del estándar. Ya si quieren después esa pregunta, les pediría que por favor contacten a su representante de servicio al cliente para verlo ya en específico, pero depende del estándar y las condiciones adecuadas, las que pudieran darnos, permitir cumplir el objetivo de la auditoría. Las auditorías vía remota en producción se decidirán en el alcance y factibilidad. No entiendo bien la pregunta, pero vaya, si la auditoría va 100% remota, hay que auditar producción. Eso es un hecho. Si no es posible auditar producción porque no se tienen las tecnologías adecuadas para ir a piso y poder ver las operaciones, entonces, pues la auditoría se divide en 2 etapas, una parte remota y otra parte presencial, ¿sí? Básicamente, o se compran, como decía por ahí en una de las láminas, habrá que adquirir tecnología de información que nos permita poder hacerlas. Pero las auditorías en producción, si es que la auditoría va 100% remota, deben ser revisadas. La entrevista con los operadores debe ser con FaceTime, WhatsApp, o esa cláusula puede o debe ser pospuesta para la siguiente auditoría en sitio. Hasta ahorita el ejercicio se han utilizado tablets y se han utilizado teléfonos inteligentes para hacer las entrevistas con los operadores. Puede ser FaceTime, videollamada por WhatsApp o como lo mencionaba, algunas aplicaciones tienen también esa modalidad de poder hacer una videoconferencia a través de la tablet o del teléfono inteligente. Entonces, la intención es que sí, poder entrevistar al operador o a los operadores en el momento de la auditoría. Ya que la operación se realiza en una terminal de almacenamiento de despacho de combustible, creo que esta pregunta se cortó porque ya no pregunta más. ¿Esta presentación aplica para las empresas certificadas por ustedes en Colombia? Sí. Sí, nada más que la oficina de Colombia depende de nuestra oficina de Sudamérica, pero sí. ¿Se puede agendar las auditorías remotas para las auditorías especiales? Depende del estándar. Depende del estándar. Tendríamos que revisar. Si es IATF hay otras reglas diferentes. Si es el resto de los programas, probablemente sí. Tendríamos que ver. El acceso a los TICs en ocasiones se ve afectado por el proveedor de Internet. ¿Qué pasa si en plena auditoría hay intermitencia con el servicio de Internet? Bueno, hay que tener siempre un backup de Internet.
Eso es definitivo. Y si definitivamente no se puede realizar porque se interrumpió la señal, entonces probablemente habrá que posponer la auditoría. Pero sí, esto sucede, esto de que se vaya al internet sucedería con lo mismo si hay una situación, por ejemplo, de inundación o de seguridad o de sismo, opera una situación similar. O sea, hay que tener un plan de emergencia y ver cómo se repone el tiempo. Puede compartir las ligas de la IAB, sí, se las envío. Las auditorías remotas, ¿cuál será el proceso para auditar a un operador en línea, la línea productiva, cuando el ruido es un factor? Bueno, hay varias opciones. Si se puede utilizar audífonos independientes, cuidando siempre, como decía, la adecuada higiene, o bien se puede retirar tantito al operador, ya que el auditor haya seleccionado a quien quiere entrevistar, y moverlo a lo mejor a alguna oficina donde haya un poquito menos de ruido para que pueda contestar las preguntas. ¿Las instituciones de educación superior también pueden utilizar este esquema de auditoría remota? Sí, sí pudieran utilizarlo, si es que tienen las herramientas adecuadas para poder soportar la auditoría remota. Bueno, no sé, creo que ya me pasé de tiempo. Edgar, ya nada más dime, las auditorías internas, bueno, ya hablamos de las auditorías internas, auditorías post pandemia. En auditorías internas, ¿hay un tiempo máximo entre el inicio y terminación de una auditoría interna? No, siempre y cuando ustedes tengan su programa establecido. De hecho, es una obligación tener un programa de auditorías. Los videos y fotografías son válidas. Al final de la lámina 27 indica que no se realizarán grabaciones. Favor de aclarar. Bueno, no se procura que las cosas se vean en tiempo real. Entonces, dependiendo de a qué horas a lo mejor fue tomado el video o el video de la actividad, ojo, y las fotografías a lo mejor de un documento que lo tienen en físico y no tienen un escáner, pudiera ser, pero es en ese momento. O sea, no tratamos de que la auditoría se desarrolle como si estuviéramos justamente en el sitio. Entonces, por eso es importante estar preparados con anticipación. Entonces, a veces puede ser que tienen una evidencia en físico, vamos a decir un registro de mantenimiento. Bueno, pues a lo mejor ahí lo que pueden hacer, si es que no tienen manera o posibilidad de poderlo escanear, lo que hacen es probablemente lo muestran en el teléfono o bien sacan una fotografía y en ese mismo instante se lo enseñan al auditor a través de la pantalla. Entonces hay que buscar la manera de que las cosas sean lo más posible en vivo. Pueden las instituciones establecer consideraciones especiales de gestión, por ejemplo, firmas de documentos y lapsos de tiempo de entrega de documentos especiales deberá de la contingencia. Bueno, eso ya es una cuestión interna de su reglamentación interna y dependiendo de qué se trate la firma y de qué y cómo está establecido su requisito interno en relación a la firma o la aprobación de documentos. Si para ustedes una firma en electrónico no es válido y así lo tienen establecido en su documentación, pues habrá que ver cómo se resuelve, pero por ejemplo en nuestro caso pues ya muchas cosas las manejamos de manera electrónica. Dice, nuestra institución es educativa, el ciclo inicia en septiembre, pero aún no sabemos si se nos autorizará a laborar de forma normal. ¿Podemos elegir que nuestra auditoría sea remota? Probablemente sí. Probablemente sí, vamos a ver cómo evolucionan las cosas para el mes de septiembre y ya veremos la mejor opción que les podemos ofrecer. Tenemos nuestra auditoría programada para ISO 14000 en julio, significa que debe ser remota, no necesariamente, depende de las condiciones.
Hemos tenido en estos meses también auditorías de manera presencial, pero depende mucho de las circunstancias de si está operando la organización, cuáles son los requisitos de ingreso y también las condiciones en que pueda viajar, si se puede viajar, porque a veces hay muchos vuelos o hay muchas restricciones en cuanto a los viajes o la apertura de los hoteles. Entonces puede ser que sea en sitio o puede ser que sea remoto. Dice, los registros revisados en una auditoría son aleatorios y el auditor los escoge. Decían, escoge uno. Al ser remoto y pedir que preparemos documentación previa, no se estaría perdiendo aleatoriedad. Pues si el auditor escogió cuál, no se perdería la aleatoriedad de la que estamos hablando en ese sentido. O sea, más bien es tener lo más posible listo para que fluya. O sea, la intención de tener las cosas listas es para que fluya lo más posible, lo más rápido posible la auditoría. Es necesario que los auditores reciban capacitación específica para realizar auditorías remotas. Supongo que se refieren a las auditorías internas. Aquí lo importante es que sepan utilizar las tecnologías de la información. Ese es el punto importante, que sepan desempeñarse y cómo hacer la auditoría, pero ahora utilizando una plataforma digital. Ese sería el tipo de capacitación que tuvieran que tener. O sea, se esperaría, como dice, que sean competentes. ¿La auditoría de vigilancia S9100 puede ser remota? Sí. Cuando se tiene una auditoría combinada, ISO 9000 e IATF 16949, ¿podríamos apegarnos a las extensiones o tendríamos que separar procesos? Aquí como el de 9000 depende de IATF, lo más recomendable sería que vayan juntas, porque la duración de 9 es reducida. Dice, hola, en caso de instalaciones que por seguridad no se pueden ingresar artefactos electrónicos, ¿cómo se puede obtener evidencia? Probablemente en esos casos, a lo mejor sí haya que hacer una parte de la auditoría en sitio. Tendríamos que revisar el caso en específico, pero si no hay manera de poder observar, entrevistar, ver las condiciones, ver la operación, entonces, probablemente eso no sea un candidato, al menos ese proceso o esa parte de la auditoría no sería candidato para una auditoría remota. ¿Cuánto tiempo podría haber entre la parte remota y la parte en sitio? Puede ser desde una semana hasta 2, 3, 4 meses, pero depende mucho de las condiciones por las cuales se tiene que hacer la parte remota. Ya tendríamos que ver que efectivamente hay operación, que estén operando para poder ver esa parte que nos faltó. Y la otra cuestión es que tengamos disponibilidad de equipos auditores para poder realizarla en los tiempos que nos están solicitando. Si se determina realizar auditorías internas por medio de TIC, se tiene que realizar los cambios en el procedimiento de auditorías internas. Pues yo pensaría que sí, sería una buena, ¿cómo se llama? Forma de poder documentar y validar lo que ya están adoptando ustedes como otra modalidad de poder hacer las auditorías remotas. Para validar la exactitud de los inventarios que se realizan en bodegas de materiales, ¿bastaría con confirmar los últimos inventarios realizados o será mejor tomar muestra a través de fotografías de algunos artículos que elija el auditor y evidencias a través de fotografías? Pues depende del caso y depende de la capacidad, depende de la capacidad del sistema de inventarios que estén manejando. Ahí habría que, el auditor tendría que determinar cuál es la mejor manera de poderlo validar. Tenemos una auditoría de vigilancia para noviembre, hasta ahorita es presencial. ¿Podría hacerse el cambio remota? Probablemente sí, dependiendo cómo evolucione la pandemia, vamos a ver cómo se presentan las cosas. Bueno, lo que ya me excedió un poquito el tiempo,
Por último, quisiera compartirles aquí ya lo que no hubo tiempo de contestar, lo haré con mucho gusto posteriormente por correo electrónico a cada uno de ustedes. Aquí les comparto pues, 3 retroalimentaciones que hemos recibido de 3 clientes que posterior a su auditoría remota o a su evento de auditoría remota nos hicieron favor de llegar. El primero de ellos dice, les comento que esta auditoría virtual fue una nueva experiencia en lo personal y para todo el equipo de nuestra organización, gracias a que con anticipación se nos hizo una prueba con el auditor. En base a esa prueba pudimos prepararnos tanto en la parte de sistemas como con los equipos adecuados para la conexión y no tuvimos ningún problema durante el ejercicio. Por otro lado, el personal que fue auditado se adaptó muy bien a esta modalidad y sin ningún problema pudieron llevar a cabo la parte de la auditoría que les correspondía. En general, creo que ABS y nuestra organización se encuentran preparados para, en caso de ser necesario, se puede auditar de esta manera. Otro comentario, la auditoría de forma remota fue una nueva experiencia, comenzando desde la designación de la herramienta adecuada, preparación de la logística, sesiones de pruebas para verificar que funcionen los equipos y las opciones necesarias para compartir documentos, así como el desempeño de la misma. En cuanto a la conectividad, hubieron fallas de conexión en algunos momentos, pero fue en pocas ocasiones. En cuanto a la interacción con la auditora, fue excelente desde la preparación y durante el desarrollo. Mostró en todo momento profesionalismo y colaboración para el mejor desempeño de la auditoría. La hizo amena y ágil. Y el último por ahí que nos escribió dice, gracias por el reporte de auditoría. Aprovecho la presente para externar que este proceso de auditoría vía remota fue muy enriquecedor, al igual que las auditorías presenciales. Bien, eventos próximos el día de mañana, otro webinar, proceso de certificación AS 9100 a las 10 de la mañana. Si no se han inscrito, pudieran inscribirse. Y tenemos para el 6 al 10 de julio el curso de Auditor Líder ISO 9000 por primera vez en la historia en línea. Es un curso acreditado. Entonces, todos aquellos que han querido tomar el curso de Auditor Líder y que por diversas razones se ha dificultado, bueno, se nos liberó el poder hacer también este curso acreditado de manera remota. Entonces, si les interesa, se pueden poner en contacto con mis compañeros, con cualquiera de mis compañeros en ABS para que les den la información adecuada. Es cupo limitado, ya tenemos gente inscrita, entonces si están interesados, pues por favor no pierdan la oportunidad. Es la primera vez que se da este curso en línea, curso de 40 horas, es toda una semana. Igual. Pues bien, nuevamente ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la bondad de su atención durante este tiempo. Responderé las preguntas que por ahí quedaron pendientes. Cuídense mucho, por favor. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Y bueno, que Dios nos cuide mucho a todos y cada uno y a sus familias también. Muy buen día para todos. Bye.